Hoy vamos a hablar del condensado de Bose-Einstein, que es un fenómeno muy interesante que ocurre en la física de la materia condensada, precisamente de ahí el nombre. Los estados condensados de la materia son aquellos como el líquido o el sólido, donde hay miles de millones de átomos y pues prácticamente que lo podemos ver a simple vista. Por ejemplo, los gases son otro estado condensado de la materia, pero ya no es tan fácil de ver a simple vista. Entonces, se puede decir que el condensado de Bose-Einstein es un nuevo estado de la materia. ¿Y cómo surge? Para poder entender esto, debemos remontarnos a la física cuántica, porque este fenómeno ocurre por la naturaleza cuántica de las partículas. En mecánica cuántica, las partículas se dividen en dos grupos. Uno son los fermiones y otros son los bosones. Los fermiones son las partículas que siguen el principio que se conoce como principio de exclusión de Pauli. Y lo que nos dice es que por cada estado cuántico solo puedo tener una partícula, un fermión. Ese es el principio de exclusión de Pauli. Los bosones, que son los que vamos a ver hoy, no siguen este principio. Es decir, lo podemos ver así. Los fermiones les gusta estar solos, los bosones les gusta estar acompañados, no tienen problema. Puedo meter en un estado cuántico una cantidad arbitraria de bosones. Y eso se ve en esta distribución de Bose-Einstein. Esta distribución es el número de ocupación media de bosones según la energía, porque los estados cuánticos se pueden ver según la energía que tengan. Entonces vemos que podemos hacer una gráfica de la ocupación media por la energía, y esto también va a depender de la temperatura. Entonces lo que vemos aquí es la gráfica de tres valores diferentes de esta distribución, o de tres funciones diferentes de esta distribución para diferentes valores de temperatura. Aquí tenemos para la temperatura mayor, luego para una temperatura un poco menor y luego para una temperatura aún menor. Lo que quiero que noten es que vean que a medida que la temperatura baja, la cantidad de estados de mayor energía que se puede alcanzar es cada vez menor. Vean, por ejemplo, esta energía de acá. Esta energía de acá, en el caso de mayor temperatura, obtengo un número mayor de bosones en ese estado. En el caso de menor temperatura, tengo un número menor de bosones en ese estado. Y noten que cuando tengo menos temperatura, tengo mayor número de bosones en los estados cercanos al estado fundamental. El estado fundamental es el estado de menor energía. Entonces, lo que podemos ver es que a medida que vamos bajando la temperatura, la ocupación tiende a incrementarse en los estados de menor energía. De hecho, tiende a diverger o a ser muy grande para el estado base. Entonces, si el número de bosones es un número muy grande y estamos a baja temperatura, notamos que el número en los estados excitados, es decir, los estados de mayor energía, tiende a bajar, pero el número de bosones en el estado fundamental tiende a subir. Y cuando pasamos una cierta temperatura, que llamamos la temperatura crítica, los estados excitados están tan llenos que todos los bosones se condensan en el estado fundamental. Y a esto es lo que conocemos como condensado de Bose-Einstein. Para poder entenderlo, vamos a hacer una analogía. Imaginémonos un tirador, una persona que lanza balones, pueden ser balones de básquetbol, a cajas que están a diferentes distancias. Entonces, esta es la primera caja que está más cerca, la segunda caja que está un poco más lejos, la tercera, la cuarta y así. Cada caja que está más lejos le cuesta más al tirador, pues, lanzar las pelotas. Entonces, ahora imaginémonos que la temperatura que hablábamos antes es una especie de medida de lo activo o lo perezoso que es el tirador. Entonces, notemos que esta gráfica representaría en esta analogía la distribución o la ocupación media de pelotas en cada caja. Las cajas serían los estados energéticos y las pelotas representarían los bosones. Entonces, como decíamos, esta gráfica en nuestra analogía sería el número de ocupación medio de pelotas a lo largo de las cajas a diferentes distancias. Y la temperatura representaría qué tan activo o perezoso es el tirador. ¿Qué pasa si tenemos un tirador muy activo? Y imaginémonos en esta analogía que siempre va a tirar 1.000.000 de pelotas. 1.000.000 de pelotas tiene que tirar, sea perezoso o sea activo. El tirador activo, lo que va a pasar es que, como tiene energía, va a tirar suficientes pelotas. Obviamente, la mayoría de pelotas van a estar en el nivel que le cuesta menos, pero como tiene energía suficiente, puede distribuir el resto de las pelotas en los estados de mayor energía, así como vemos en esta gráfica de acá. Si luego hacemos la división entre el número de pelotas en la caja 1 partido el número total de pelotas, imaginémonos que lanzó 1.000.000. Entonces n es 1.000.000. Y el número de pelotas en la caja 1, si nos vamos a la gráfica de acá, puede ser, digamos, 100.000. 100.000 entre 1.000.000 nos da 1 entre 9, nos da un número cercano a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando n es muy grande, o sea, 1.000.000 de pelotas, si bien n0 es un número grande, no es
mucho comparado a la fracción de pelotas totales. Notemos que el número de pelotas totales es igual al número de pelotas que están en la caja 1 más el resto. Entonces, si el tirador tiene energía suficiente, van a haber más pelotas en el resto de cajas que solo en la caja 1. Eso quiere decir que esta fracción tiende a 0. Ahora, ¿qué pasa si el tirador es perezoso? Si el tirador es perezoso, lo representamos así. Queremos decir que la temperatura es menor que la temperatura crítica. Como no tiene energía suficiente, él ya no puede llegar tan lejos, que es lo que veíamos acá. Cuando la temperatura es mayor, podemos llegar a energías más altas. Cuando la temperatura es menor, llegamos a energías más bajas. Eso quiere decir que por esta distribución, el tirador perezoso, por más lejos que intente tirar, no puede tirar más lejos que cierta vecindad. Pero aún así tiene que seguir tirando el millón de pelotas. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de pelotas va a empezar a acumularse en el estado de la primera caja. Y entonces, si tiró 1.000.000 de pelotas, 900.000 cayeron en la primera caja. Y eso quiere decir que 900.000 dividido 1.000.000 es un número que se aproxima a 1. Es decir, que cuando n es muy grande, este número tiende a 1, a diferencia del caso anterior que tendía a 0. Si este número tiende a 1, miren que eso quiere decir que el número total tiende a estar en el estado de la primera caja. O sea, muchas pelotas en el estado fundamental. Y lo que decíamos, un estado condensado de la materia es un estado macroscópico con millones de partículas en un estado. Por ejemplo, un vaso con agua, hay millones de moléculas de agua en ese estado líquido del agua. Aquí lo que tenemos es millones de moléculas condensadas en el estado fundamental porque el tirador los acumula porque ya no puede tirar más en los estados excitados, es decir, llenó la capacidad máxima de estados excitados que podía llenar y el resto cayeron en el estado fundamental. Y esto es lo que se conoce como condensado de Bose-Einstein.